Muy buenas noches. Primeramente, agradecer a Grupo GAP por permitirme estar de nuevo en este módulo para poderles brindar sobre lo que es el módulo de sanidad y bienestar animal en porcinos. También agradecerles y que tengan muy buenas noches a todos los participantes que se nos encuentran acompañando el día de hoy. El día de hoy entramos al módulo 4, que es en porcinos, donde nosotros vamos a ir tocando diferentes puntos en la sanidad y finalmente llegamos con bienestar. Entonces, entrando en nuestro punto de la importancia en sanidad porcina. En lo que es sanidad animal en porcinos, nosotros tenemos que ver un pilar muy fundamental. Este es un pilar fundamental porque gracias a este punto de la sanidad animal, nosotros vamos a tener alta productividad, alta productividad. ¿A qué yo me refiero con la productividad? Ganancia de peso, fertilidad, ¿no? Dos puntos que vamos a ir mencionando en este caso. Tenemos lo que es calidad de carne. Vamos a ver que este punto de la sanidad va a ser la rentabilidad del productor y prevención de pérdidas económicas. Nosotros en sanidad porcina entramos al sistema sanitario eficiente porque gracias a eso voy a reducir mortalidad, morbilidad y también el uso de antibióticos. Los antibióticos sí nos ayudan a nosotros, pero hay situaciones, hay ocasiones que al usar mucho antibiótico vamos a poder generar de repente resistencia o lo que deja efectos residuales en carne, ¿no? Cuando nosotros queremos sacar un certificado de calidad de estas carnes por aumentar un poco nuestra rentabilidad, hay veces vamos a tener puntos en contra en este caso. Es lo que nosotros entramos a los factores de la sanidad. En los factores de sanidad, nosotros debemos, hay mucho en este caso, muchos, como factores ambientales, factor animal, el agente patógeno, saber en porcinos es un punto muy importante, factores nutricionales, biológicos externos y la bioseguridad. Cuando nosotros hablamos factor animal, yo les he puesto entre paréntesis huésped. Perfecto. ¿Quién viene a ser el huésped? El porcino. ¿Sí? Acá tenemos que tocar elementos claves. Como el primer elemento clave es la edad, ¿no? Los lechones son los más pequeños, donde ellos vienen a ser más susceptibles. ¿Por qué? Porque todavía su inmunidad se encuentra inmadura. Se encuentra todavía inmadura, está baja, recién están incrementando inmunidad. Y bueno, los adultos entran a tener mayor resistencia porque ellos ya crearon inmunidad, ya tuvieron un manejo, han tenido diferentes puntos de cambios que han ido ellos mismos generando inmunidad. Factor animal, también entra la genética. Siempre todas las líneas mejoradas, las más productivas inclusive, pero ellas son menos resistentes, son más sensibles. ¿Correcto? Entonces nosotros como porcicultores siempre buscamos líneas mejoradas, que sean más productivas, pero tenemos que tener en cuenta que ellas son menos resistentes. Perfecto, menos resistentes. Dentro de lo que es factor animal, también tenemos que hablar del sistema inmunológico, donde nosotros tenemos que ver el primer punto, lo primero que debemos generar, viene a ser si no damos el calostro adecuadamente. ¿Qué pasa? Hay marranas que a veces generan, por un tema de estrés, por un mal manejo, no presentan un buen calostro. Entonces, al presentar esto, siempre se nos va a elevar la mortalidad, ¿no? Se nos presenta alta mortalidad. Pero aquí tenemos que nosotros, si ya sabemos que estamos con este sistema inmunológico medio bajo por X motivos, entonces entramos a la vacunación, ¿correcto? ¿No? Si yo hago una vacunación deficiente, esta de vacunación deficiente, ¿qué voy a tener? Brotes, se me presenta la enfermedad.
Ahora, el animal puede ser que haya tenido muy buen calostro, haya tenido muy buena vacunación, pero si tiene un mal manejo y yo le genero estrés, siempre va a presentarse este caso. ¿Correcto? El estrés me baja la inmunidad, pero me sube la probabilidad de que se enferme. Ahora, el estrés está ocasionado por diferentes factores. Primeramente, el primer factor que ellos, o estrés que experimentan, es el destete, ¿no? Otro estrés que generan es cuando mezclamos lotes, ¿no? Hay un grupito acá de un alumno que vemos su granja. Siempre le gusta a su papá trabajar, que comienza a juntar los machitos con otros lotes, puro machitos y en otro lado puras hembritas. Esa mezcla de lotes siempre genera un estrés. Si nosotros no sabemos manejarlo, ese estrés, vamos a tener inconvenientes. ¿Perfecto? O el momento del traslado como transporte que nosotros tenemos, también va a presentar este caso, ¿no? Ahora, factor ambiental. Eso ya lo hemos ido viendo, ya lo más o menos han conociendo, las condiciones críticas que se nos presentan como temperatura, humedad, falta de ventilación, higiene, hacinamiento, todos ellos van a ser un factor muy importante para que genere enfermedad. ¿Sí? El frío en temperatura, diarreas y neumonías es puntualmente en porcinos. Y si tengo mucho calor, es estrés térmico. Perfecto. Ahora, si en mi granja tengo mucha humedad por X motivo, esta humedad va a favorecer a la proliferación de bacterias y virus. Y cuando un animalito se encuentra con el sistema inmunológico bajo, automáticamente ataca. ¿Sí? Ahora, si yo no tengo una buena ventilación, no tengo una buena ventilación en mi granja, esto, las heces que tienen aquí van a generar el famoso el gas amoníaco, ¿no? ¿Qué me va a ocasionar esto? Problemas respiratorios, ¿sí? La higiene, otro punto importante que habíamos mencionado, ¿no? Cuando hay mucha acumulación de heces, cuando no se hace la limpieza adecuada, viene a ser un foco de infección. Pero por ahí me dirán, pero doctor, yo trabajo en cama profunda. Perfecto. El porcino tiene su área, en este caso, pero debo estar haciendo la limpieza correspondiente. Yo trabajo con cama profunda, sí, era limpiar esa zona, de repente remover cama profunda, echarle un poco más de viruta o cascarilla de arroz, lo que se tenga a mano, y evito estos casos. Y nunca, nunca, eso sí, hacinamiento no debe haber. ¿No? El hacinamiento genera muchas cosas. Y además, mayor cantidad de animales, más rápido se transmiten las enfermedades. ¿No? Entonces eso tenemos que ir viendo puntualmente en estos casos. Esos factores de la gente, los patógenos, bacterias y virus. ¿Correcto? Aquí es la carga infecciosa que presenta, ¿no? Mayor humedad, mayor cantidad de bacterias, hay mayor probabilidad de infección. Ahora, los agentes en tema de porcinos, y como también en otras especies, su vía de transmisión es oral, respiratoria, contacto, vectores. Entonces, todo eso hace que estos agentes ataquen, ¿no? Y punto importante, que en algunas zonas rurales se ha visto que a veces porcino que muere por una enfermedad, lo único que hacen es botar a la quebrada o botarlo al canal, X cosas. Tengan presente que algunos virus sobreviven mucho tiempo, se esporulan y viven mucho tiempo, ¿no? Entonces nos puede hacer daño a nosotros mismos como productores o está haciendo un daño a los vecinos o a otros. Perfecto. En factores manejo, nosotros tenemos que ir viendo. En factores manejo son siempre errores comunes que se presentan. Un tiempo lo mejoran, otra vez cae, como por ejemplo la falta de bioseguridad, la limpieza, la desinfección. Lo que dijimos, el mal manejo del destete. Otro, la mezcla de animales.
el uso inadecuado de antibióticos. ¿Qué pasa? Eso que entró en un problema respiratorio, un proceso diarreico, el primer día, el segundo día, y de repente reacciona. Al servirse bien de día, sus heces más pastosas, le cortan el tratamiento. Ya no da, ya no le ponen. Ya, ya se curó. Ahí yo estoy generando resistencia a los antibióticos. Esta bacteria, como que todavía no ha sido totalmente eliminada, comienza a hacer resistencia y si se vuelve a enfermar este lechón o una marrana o un reproductor, ese antibiótico ya no le va a hacer efecto. ¿Sí? Y el otro error que siempre tenemos en la sanidad es la falta de registros, porque nosotros no sabemos si se enfermó o no se enfermó, qué antibiótico utilicé, qué antibiótico no funcionó, qué antibiótico no le funcionó. Entonces, hay cosas en este caso. Entonces, factor manejo. El manejo es el factor más importante. ¿Por qué? Porque eso es controlable por el productor. Eso lo controlo yo. Si yo no le doy manejo, estoy haciendo, abriéndoles las puertas, las ventanas a la bacteria para que comience a hacer daño. Factor nutricional. Esos son muy importantes. La deficiencia de proteínas, deficiencia de vitaminas, deficiencia de minerales que no se da en el balanceado. Debemos conocer qué requerimiento nutricional necesita cada etapa de nuestros porcinos. Cuánto nivel de proteína, cuánta energía metabolizable, qué tipo de vitaminas, qué tipo de minerales, en qué etapas son las más adecuadas para poderlas utilizar. Otro en efectos nutricionales, el agua. A veces el agua no tratamos problemas con coccidiosis o teniasis, por ejemplo. ¿No? Otro factor nutricional que puede ser que se me ocurra, ya, micotoxinas en los alimentos. El almacén por o por A por B se humedeció. ¿Qué va a pasar? Hongos, moho, micotoxinas. Perfecto. Entonces va por eso. Factores biológicos externos, eso lo sabemos mucho, son los roedores, las moscas, las aves o perros u otros animales cerca a la granja. Entonces nosotros tenemos que hacer un control de roedores alrededor de nuestra granja. Pero doctor, usted dice moscas. Sí, moscas. Pero las moscas no se las puede eliminar nunca. Entiendo, pero podemos bajar su incidencia. Perfecto, podemos bajar su incidencia. Hay diferentes métodos para poder hacer. Con trampas naturales. O de repente tengo la liquidez correspondiente, compro productos que se pintan las paredes y en las zonas estratégicas todas van a morir. Aves, nuestra granja debe estar completamente cerrada. Pero doctor, yo estoy en una zona que hace mucho calor, por el trópico, por ejemplo. Ok, tenemos que ver otra forma, poner espantapájaros, generar algún ruido, hacer X cosas para evitar que las aves no vengan en este caso. Finalmente tenemos factores de bioseguridad. Entonces, allá las fallas comunes de bioseguridad es cuando compramos un reproductor, una hembra, un macho, como queramos tenerlo en este caso, el ingreso de los animales tiene que ir a cuarentena. A cuarentena. Perfecto. Una vez que pase esta etapa de cuarentena, y yo he visto que se encuentra sano, se adaptó muy bien, no genera un esto, recién lo puedo acercar donde están mis demás productores. ¿Ya? Las visitas, las visitas. Las visitas también tienen que pasar por un control de bioseguridad. Uso de botas de repente, o la ropa que traen, utilizarles un desinfectante eh, para eliminar cantidad de bacterias y virus. En los vehículos, fumigarlos. No deben ingresar así a vehículos externos. Esto, si yo me he ido para otro lugar, a otro fundo, a otra zona, desinfecto mi carro. Perfecto. ¿No? Y nunca, nunca dejar de desinfectar. ¿No? Entonces, todos estos casos tenemos que ir viendo. Factor animal, su impacto, que ellos vienen a ser susceptibles. El ambiente, su impacto, que es mucha propagación se puede dar. ¿Correcto? El agente de virus provoca muchas enfermedades. ¿Qué más tocamos? Nutrición. ¿Qué pasa en la nutrición? El impacto va a ser que va a haber baja defensas.
¿no? Entonces, en biológicos, como estamos viendo aquí, siempre me van a transmitir enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo en este caso, ¿no? La sanidad porcina no solo depende de un solo factor, tengan que tenerlo bien en claro, no depende solo de un factor, sino la interacción de todos estos que nosotros hemos ido mencionando, que les he ido dando y detallando cada uno de ellos. ¿Correcto? En toda producción de porcinos, nosotros tenemos que establecer una regla de oro. ¿Correcto? Si yo controlo mi manejo y mi ambiente, siempre voy a reducir el 70 o el 80% de todos los problemas sanitarios. ¿Correcto? Ahora, el manejo entra a tallar muchos: factor animal, factor nutricional, factor bioseguridad. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces tenemos que ir teniendo en cuenta esta parte. Muy bien, pasamos a una enfermedad que es ocasionada por un virus. Este virus, lamentablemente, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, es el famoso PIRS, que viene a ser el síndrome reproductivo y respiratorio porcino. Estamos hablando de dos casos, de dos fisiologías, de dos sistemas que queramos decirles, ¿no? Entonces aquí tenemos que ir viendo esa parte puntual. Perfecto. Aquí nosotros tenemos que entender qué es lo que va a pasar. ¿Correcto? Todo esto que nosotros vemos, analizamos, estructuramos, ver. Como les dije, el agente patógeno, el virus ARN de la familia Artoviridae, un virus altamente contagioso, perfecto, que hace mucho daño en lo que viene a ser en los porcinos. Entonces, la transmisión. Punto importante en lo que viene a ser es cómo se transmite esta enfermedad. Esta enfermedad se transmite lamentablemente por una forma directa y una forma indirecta. Indirecta les he puesto, ¿no? Secreciones nasales, saliva y semen, ¿no? Eso viene a ser que el contacto entre cerdos infectados y sanos. Entonces aquí va a presentarse secreción nasal, saliva, orina de ellos mismos y contagia a uno, contagia a dos, contagia a tres, contagia a cuatro, ¿no? Entonces esa es la forma directa que se transmite esta enfermedad. Y la indirecta les he puesto acá los fomites, como por ejemplo ropas y equipos, ¿no? Toda esta ropa, botas y equipos contaminados, e inclusive los vehículos, son muy problemáticos si no los desinfectamos, ¿correcto? Entonces, ahora, si yo me quiero extender un poco en lo que forma a ser la forma directa e indirecta, yo tengo que hablar y tocar sobre esta parte puntual, ¿no? De repente la reproductiva, un semen contaminado, ¿correcto? Puede transmitirse inclusive en este caso si es que se da la reproducción, se enfermó en el tercio, en el primero, en el segundo tercio de gestación, aquí pasa de la madre al feto, pasa la barrera transplacentaria, ¿no? Entonces entra en esta parte, ¿sí? Muy bien. Los factores de riesgo son alta variabilidad genética, animales sin vacunación, ahí se me repite acá. Todos estos entra a tallar en lo que viene a ser la patos. Ahora, cuando hay alta variabilidad genética, ¿qué quiere decir esto? Porque uno que otro generan que unos son más resistentes que otros, ¿no? No tengo animales sin vacunación, igual de esa forma. La patogenia. La patogenia en realidad entra a lo que es un daño, como dice, entrada de virus, diseminación, perfecto, daño pulmonar y daño reproductivo. Entonces, cuando nosotros entramos
a lo que es esta parte de entrada del virus. Nosotros tenemos que entender ahí qué es lo que pasó, cómo ha entrado este virus aquí. Perfecto, cómo ha entrado, ¿no? Entonces, en esta parte, puntualmente, este virus del PIRS va a entrar por vía respiratoria, puede entrar por vía oral, puede entrar por vía venérea, que es un semen contaminado, por ejemplo, o una monta, o como les dije en un inicio, transplacentaria, de madre a feto. Es altamente contagioso en granjas. Perfecto. Este virus es muy contagioso, lamentablemente hace mucho daño, destruye células del sistema inmune y es por eso que entra la diseminación o viremia. Perfecto. Este virus se comienza a diseminar. ¿Por quién? Por la sangre, ¿no? Este virus tiene una afinidad muy, muy predilecta por los macrófagos. Perfecto. Entonces, ahí entra a tallar. Ahora, ¿cómo se disemina? Se disemina en los ganglios linfáticos, puede estar en amígdalas, en el vaso, y como es un síndrome respiratorio, entonces su afinidad es los pulmones, ¿no? Entonces, es por eso que entra el famoso daño pulmonar, ¿no? El daño pulmonar comienza a presentarse como una neumonía intersticial, una neumonía simple, una tos, flujo, fiebre, malestar. Pasado el tiempo, comienza a engrosar las paredes de los alveolares y ahí comienza una disnea ya. Esta la disnea viene a ser la dificultad respiratoria. Comienza a faltarle el oxígeno, no puede respirarse. Entonces, algunos de estos los veremos meos moraditos o están constantemente con la boca abierta. ¿Sí? Entonces, es un daño muy fuerte. En el daño reproductivo, como dijimos, puede atravesar la placenta, ¿no? Puntualmente el semen, pero en este caso estos porcinos va a generar algo. Daño reproductivo es que cuando ya atraviesa la placenta, por ejemplo, en el último tercio de gestación, decimos, ¿no? Abortos, aborto. Y si no se presenta abortos, después de un tiempo, fetos momificados. Y por ahí viene un poco de resistencia, han comenzado la inmunidad a afectar mismo a la madre, están ahí, suelen nacer suelen nacer muy débiles, que pasado poco tiempo, pocos días, se enferman, ¿no? Entonces es bien complicado en este caso. ¿Sí? Muy bien. Signos clínicos. En signos clínicos, como nosotros vemos, está reproductoras, lechones y en crecimiento. ¿Correcto? Entra a entrar a estos casos. Ahora, en reproductoras yo les he puesto abortos generalmente en el último tercio. Hay nacidos muertos que nacen y se mueren. Algunos están débiles un cierto tiempo y ahí no me queda. O lo que viene a ser retorno de celo. En lechones, disnea, que es la dificultad respiratoria, como les dije, en la boca, se tornan meos oscuros, meos morados. Esto, alta mortalidad y debilidad. Son muy débiles como podemos tener en este caso. En crecimiento, en engorde, es la neumonía crónica. Voy a comenzar a tener bajo crecimiento, y acá también sigue lo que es tos. Sigo con el tema de tos, ¿no? Aquí puede presentarse una desuniformidad, ¿no? Algunos más grandes que otros. Es bien complicado. Entonces, esto viene a ser todo lo que vemos, ¿no? Nosotros vemos aquí a uno delgado, flaco, sin nada de condición corporal, tristes, decaído. Entonces, todo eso entra a tallar en lo que es Pierce.
Los métodos de diagnóstico, los métodos de diagnóstico, en este caso, entran los diagnósticos clínico, que es en campo, perfecto, es en campo, los epidemiológicos o diagnóstico en laboratorio, que es el confirmatorio. En los diagnósticos en campo es donde nosotros comenzamos a ver todos los síntomas que hemos ido mencionando. El epidemiológico, todos los factores que se dieron en la enfermedad. Y en laboratorio veo, envío todo lo que son muestras. Sangre, y si tengo muertos, el pulmón, o veo fluidos orales, lo puedo llevar, el feto, todo eso para yo poder confirmar. Perfecto. Entonces es aquí donde se hace pruebas muy puntuales. El PCR es la reacción en cadena de polimerasa. Es muy importante porque ya me confirma, ya me detecta el virus. ¿No? Y la prueba de ELISA que me va detectando algunos anticuerpos que se han incrementado, por lo cual me dice que tengo la enfermedad. Una PCR es la más idónea para hacer esto. Pero igual, doctor, pero sí, lamentablemente es una inversión fuerte que vamos realizando. La prevención, la prevención es siempre vacunación. Tenemos que vacunar. Una estricta bioseguridad. Eso sí es muy importante, como les hemos ido mencionando. Control de ingresos de animales, como por ejemplo tenemos que hacer la cuarentena. Aquí en porcinos, un punto que justo estábamos llegando aquí, hay una regla puntual también, el sistema. Todo dentro, todo fuera. Eso es lo ideal. Perfecto. Pero doctor, yo es difícil inseminar. Tengo que comprar mi berraco. Ya, hay que hacerle todo un protocolo para que se ingrese. ¿A qué me refiero con todo dentro, todo fuera? Todo se maneja internamente y si yo veo salida, todo sale. Ese lote por completo sale. No porque por vez se queda uno, porque está muy chiquito, no. Veo la mejor manera, la mejor forma de hacer este caso. ¿Ya? Es muy importante. Y finalmente, el tratamiento. Como dice acá, no existe tratamiento específico. No hay hasta ahora, hasta la fecha, un antibiótico o un antiinflamatorio o algo exclusivamente que me destruya bacterias. No hay. Pero sí puedo controlar las infecciones secundarias. ¿Con quién los hago? Con los antibióticos. ¿Puedo utilizar un antiinflamatorio? Sí. ¿Puedo ayudarme con con un antiinflamatorio? Sí, lo puedo hacer. Perfecto. ¿Me puedo ayudar con soportes para la temperatura? Porque esto incrementa la temperatura. Perfecto. Incrementa demasiado la temperatura. Sí lo puedo hacer. Pero solamente controlo esos síntomas. Por ejemplo, hay tos por X caso, antibióticos. Pero está que con disnea, no puede resolver esto, le aplico un antiinflamatorio, despejo vías y puedo dejar que esté más tranquilo el lechón. Perfecto. Está deshidratado, lo hidrato. Tiene mucha temperatura, perfecto, le pongo un antipirético. ¿No? Entonces, lo único que hago en este caso es enfocar para reducir la mortalidad, nada más. No voy a matar a ese virus. Perfecto. No voy a matar a ese virus. No lo voy a matar. Muy bien. Pasamos a las neumonías. Las neumonías vienen a ser una neumonía que sí es producida por una bacteria. En este caso entra el Mycoplasma hiponeumoniae. Ese es el agente causal en estos casos. ¿Sí? Es un agente causal muy dañino al sistema respiratorio. ¿Perfecto? Nos dice la transmisión. La transmisión entra por una vía principal.
voy a tocar la parte directa. La vía principal directa es, ¿correcto? Todo contacto nariz con nariz. Ellos comienzan a jugar y comienzan a olerse, vamos a decirlo así. Ese contacto nariz-nariz es una vía principal. Otra por secreciones respiratorias, como por ejemplo el flujo nasal o una tos, ¿no? También en este caso. Sí, la entrada aérea por aerosoles. Perfecto. Esto no quiere decir que yo voy a agarrar y voy a tener un, un aerosol y que voy a contagiar. No, hablo porque por aquí, a corta distancia con otras granjas que se puede tener, ¿no? Puede contagiarse por la bacteria es esporula. O de mi corral X al corral X, ¿no? Del corral 1 al corral 5, por ejemplo, ¿no? Y el otro contagio que se tiene es madre lechón, ¿no? Durante la lactancia se puede dar una hora cercanía continua. Entonces, esa es una enfermedad que tiene una diseminación lenta, pero es constante en la granja, ¿no? Se disemina lento, pero va a estar presente un día, una semana, 15 días, 20 días, 25 días. Se recuperan, bonito está esto y vuelve a presentar. Es una diseminación lenta, pero constante. Siempre va a estar en lo que viene a ser estos casos, ¿no? Y luego, lo que vienen a ser factores predisponentes. Nosotros, en factores predisponentes, tengo hacinamiento, un factor predisponente que sería neumonía. Hay mala ventilación, como les dije en un inicio, ¿verdad? Les dije un inicio. Les dije en un inicio que si hay mala ventilación, hay presencia de amoníaco. Una vez que hay amoníaco, siempre va a ser problemas respiratorios, ¿correcto? Como está aquí, presencia de amoníaco, cambios bruscos de temperatura, siempre va a ser factor respiratorio. ¿No? El estrés, como un destete, como un transporte, traslados de lugar a otro, a veces pasa que aquí están los corrales en un lugar y los de engorde están a una cierta distancia. Ese transporte que a veces no se lo maneja bien es un factor predisponente que se enferme. ¿Qué más fue un factor predisponente aquí? Coinfecciones de repente, unas coinfecciones con PIRS, por ejemplo. Otra es la mezcla de animales de distintas edades, que también es otro factor predisponente. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esa parte, muy en cuenta esa parte puntual que les estoy mencionando. ¿Ya? Patogenia. La patogenia entra muy fuerte en este caso que lamentablemente el agente ingresa, dice, por la vía respiratoria, se adhiere al ciliado de la tráquea y bronquios, porque ataca el sistema respiratorio, y comienza a destruir los cilios, ¿no? ¿Esto por qué? Porque es un mecanismo de defensa. Estos cilios son un mecanismo de defensa, ellos comienzan a destruirlo, ¿sí? Una vez que ha pasado todo esto, se va a alterar lo que es la función, la funcionalidad pulmonar adecuada. Al tener todo este proceso, va a generar infecciones secundarias. Se pueden infectar. ¿No? Una neumonía crónica puede generarse o una disminución del rendimiento productivo también nos genera estas partes donde yo voy a ir teniendo mucho daño, mucho problemas en los animales. Signos clínicos, como nosotros podemos observar la imagen. Perfecto. Los signos clínicos que van a generar tos seca, principal signo, ¿no? Más evidente al mover los animales porque comienza a moverlos por el ejercicio que hace, se comienza a tener este tos seca. Su crecimiento es lento, comienzan a tener muy mala conversión alimenticia y presentan una disnea leve. Por lo general, en este caso, es baja mortalidad, pero sí son
altas pérdidas económicas. Pero si no se me murió, correcto. Pero ¿cómo quedó el animalito? Pequeño, delgado, sin mucha condición corporal. Ahora, recupéralo, hazlo crecer, hazlo engordar. ¿Cuánto más vas a invertir? Es una pérdida económica, ¿no? Entonces, hay que hacer nuestro manejo adecuado. Es aquí donde nosotros tenemos que enfocarnos mucho, en toda enfermedad, en toda enfermedad. ¿Ya? El diagnóstico. El diagnóstico tiene tres puntos: examen clínico, laboratorio y muestras. El examen clínico, cuando yo tengo tos crónica, y si es en grupo, automáticamente sé que estoy teniendo un problema respiratorio, una neumonía. ¿Perfecto? Así de simple. ¿Puedo hacerlo en laboratorio? El que pueda, el que esté a la mano hacer laboratorio, sí. ¿Cuál es el más confirmatorio? Ya les dije, ¿cuál es el esto? El PCR, la reacción en cadena de polimerasa, más rápido. Y muestras, en el caso que se me muera un porcino, en el caso que se muera un porcino, puedo llevar pulmón o un lavado braquial. Pero si yo todavía lo veo en mi examen clínico con una tos en este caso y no quiero entrar a tallar esto, puedo hacer un hisopado nasal, como vemos aquí. Hago un hisopado nasal, protejo esto y lo mando al laboratorio. ¿Correcto? Entonces, con eso vemos. Acá mira estas lesiones aquí. Veamos el pulmón por acá está bien y aquí tiene otras alteraciones. ¿Correcto? ¿No? Está ahí. Vamos bien y alteraciones. ¿No? Más oscuro, ¿no? Y generalmente es en los alvéolos, en los puntos alveolares. ¿Sí? Muy bien. Tratamiento, al ser una enfermedad producida por bacterias, entonces yo entro a tallar con los antibióticos. Y porque ahí manejo, ¿correcto? Ahí es manejo. Ahorita vamos a ver. Antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos más usados? ¿Cuáles son los antibióticos más específicos en estos problemas? Viene a ser la famosa tirosina. Es un antibiótico que trabaja muy bien. El otro antibiótico que uso mucho es el forfenicol, por ejemplo. Este forfenicol ayuda bastante. Otro antibiótico que he comenzado a utilizar en este caso es la tiamulina. Esta tiamulina también me controla en los problemas respiratorios. Nosotros sí, ya tenemos, ¿cómo les puedo decir? Un control, ya sabemos en qué fechas generalmente vamos a tener estos problemas. Hacemos el manejo, hacemos todas las precauciones del caso, pero hay veces se nos presenta. Perfecto, entonces hemos trabajado a trabajar con esta tiamulina, que es muy buena y me trabajo. Ahora, pero aparte de eso, tengo un manejo y es de tratamiento. Entonces, si yo tengo en mi corral 10 lechones y se me enfermó uno, automáticamente a él trabajo, pero hago un tratamiento grupal. Pero entonces me decís, pero doctor, ¿por uno voy a pinchar a todos los otros? No, el tratamiento aquí le puedes dar un antibiótico en el agua y si no se puede en el agua, en el alimento. Ya está. ¿Se ha hecho un antibiótico preventivo para que vaya trabajando? Sí. Otro, trato de reducir el estrés. Trato de reducir el estrés y en horas puntuales, en horas claves, mejoro ventilación. Todo esto que les he dicho, reducir el estrés, mejorar la ventilación, no elimina la enfermedad, pero la controlo. Pero si le hago un tratamiento grupal en el agua principalmente o en alimento, entonces estoy tratando de todos los 9 demás, que es muy probable que ya han tenido contacto con él, se esté incubando la bacteria. El primero sí, porque ya me mostró síntomas, ya incubó, ya comenzó a hacer daño. Pero los otros, que recién cuando terminó de incubar, recién ha contagiado a uno, a dos, a tres.
pero esta bacteria recién está en proceso de incubación. Entonces, si yo le doy un tratamiento en agua y en alimento, principalmente lo más fácil de trabajarlo y lo más rápido de encontrar es en agua. Hago eso, entonces ya estoy teniendo mayor seguridad, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros vemos esa parte, ¿sí? Muy bien, prevención. Las medidas claves de prevención: vacunación de lechones, sistema todo adentro, todo fuera, mejorar ventilación, reducir densidad, control de coinfecciones que tenemos que ir viendo, otras infecciones que se puedan dar, alejarla del grupo, por ejemplo, y bioseguridad. Si no tengo bioseguridad, siempre voy a tener contagios. Entonces, es aquí que debemos entrar, ¿correcto? Entonces, mi prevención, en resumir todo lo que les he dicho: vacuna más manejo. Así les debería puesto, ¿no? Lo resumimos así: vacuna más manejo. ¿Sí? Tengan en cuenta, tengan en cuenta que la neumonía, estas enzóticas, no mata muchos a los cerdos, pero sí me reduce la rentabilidad. El impacto: menor ganancia de peso, mayor tiempo de engorde y mayor costos de producción. ¿Sí? Entonces, tengamos que tener en cuenta estas características, estas eh, estructuras que nosotros debemos manejar. Manejo. Eso es lo primordial. Diarreas neonatales. Este es otro dolor de cabeza que tenemos en las granjas porcinas, pero aquí entran ya muchas cosas. Pueden ser bacterias como el Escherichia coli, como el Clostridium perfringens en una enterotoritis, o lamentablemente podemos presentar por rotavirus o coronavirus. ¿Sí? Es, es así, ¿correcto? Estas, eh, estas enfermedades, su principal causa es mortalidad en lechones recién nacidos, por eso diarrea neonatal, ¿sí? Donde me afecta gravemente su productividad, ¿sí? Así de fácil y sencillo, nos hace daño. La transmisión. La transmisión directa, aerosoles, madre, lechón, ¿no? Con madres que estén enfermas, automáticamente lo contagia a los lechones, contacto directo. La parte de la otra es fecalo-oral, ¿no? En ingestión de las bacterias o virus que están presentes en las heces porque ellos están cerca. El piso contaminado también puede ser, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre se da en estos casos. La patogenia, la patogenia entra por lo que es el ingreso del patógeno, es por vía oral, perfecto. Se colonizan en el intestino, ahí comienzan a producir, la producción de toxinas, hacen daño a la microflora o a la flora intestinal. Al hacer esta producción de toxinas, daño intestinal, va a haber pérdidas de líquidos y electrolitos. Al perder líquidos y electrolitos, presento deshidratación severa. Esos son síntomas que de esto, pero lo que les digo, cómo se desarrolla la enfermedad, ¿verdad? Entonces, diarrea más una muerte, es una muerte rápida, ¿no? Entonces, si yo no trato rápidamente, tengo muerte rápida. A veces no por la gente, sino por la deshidratación. Factores predisponentes. Uno, ¿qué es esto? Falta de consumo de calostro adecuado. Puede ser por hipotermia, frío, que en algunos casos se da, un mal manejo en el momento del parto, la mala higiene, la alta humedad, ¿sí?
mala condición de manejo en la cerda, puede darse, estrés, perfecto, estrés por X factores, a veces la madre no tiene buena leche, están de hambre, entonces eso me baja más la inmunidad, no me da el- la seguridad de que estén bien inmunizados, entonces siempre es un factor predisponente a que se me presenten estos casos. ¿Ya? Los signos clínicos, las características es diarrea acuosa, ¿no? La diarrea acuosa puede ser blanca, amarilla o gris, ¿no? Depende del grado, depende del tipo de bacteria. Blanca, E. coli. Amarilla o gris puede estar presentando de una Clostridium. Otro síntoma en este caso, deshidratación. Ojos hundidos, piel seca, ya entro a lo que es deshidratación. Por lo cual hay debilidad. En lechones bebés comienzan a disminuir el consumo de leche, peor, no se alimentan bien, y lo que me genera una alta mortalidad, ¿no? Ahora, en el tema de diarreas en porcinos, su evolución es muy, muy rápida, muy, muy rápida, ¿sí? Entonces puede darse en pocos días o también puede darse en horas nada más. ¿Perfecto? Incuba, hace daño, deshidrata y en pocas horas o en pocos días el lechón ya está muerto, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta. Ahora hay que entender que en diarreas hay veces, se da como una diarrea fisiológica. ¿A qué me refiero con una diarrea fisiológica? A una diarrea fisiológica me debo que de repente cuando hago el destete se genere un poquito de estrés, encuentran los chupones de agua y comienza a tomar bastante agua, ¿sí? Otra diarrea fisiológica que siempre pasa, que bueno, ya hemos controlado, ya hemos tenido con algunos porcicultores aquí, es el cambio de alimento, ¿no? Entonces ellos tenían un tipo de alimento y cuando pasaba el destete utilizaban otro. Entonces aquí comenzamos a trabajar el concentrado dándoles días antes de que se destete, ya les estamos dando su alimento o su concentrado que va a consumir. ¿Dónde? En el destete, cuando se los destete. Entonces evito esto, ¿no? Es, como les digo, manejo. Perfecto. Entonces, e inclusive aquí en dos granjas relativamente medianas, pequeña, mediana, lo vamos a decir, no grande, ya estamos nosotros dando alimento a partir de los 6, 7 días de nacidos, ¿no? Entonces, ya estoy haciendo que cuando el lechoncito sea destetado le pueda hacer un destete precoz. No hacemos el súper precoz, pero sí un precoz. Cuando esto, el lechoncito es como que no hubiese pasado nada. Sigue con sus hermanos, come su concentrado, toma su agua, tranquilo. Pero si yo estoy solamente leche de la marrana y lo mando al destete, dolor de cabeza, ¿no? Entonces pasa en estos casos. El diagnóstico, como les digo, es el diagnóstico clínico, la parte clínica, los síntomas, como por ejemplo tenemos que ver la edad, la diarrea y los signos que me muestran. No, en laboratorio comienzo a hacer el cultivo bacteriano de las mismas heces. Llevo, se manda, se puede identificar toxinas o quiero rápido y quiero hacer el control muy rápido, PCR, ¿no? Reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué muestras puedo llevar? Principalmente heces, como les dije, o el intestino en un caso de una necropsia. Se murió un lechoncito, hago con todos los protocolos de bioseguridad, hago la necropsia y llevo un pedazo de intestino al laboratorio, ¿no? Entonces hay formas de cómo poderlo llevar, hay formas cómo lo podemos estructurar, ¿correcto?
Muy bien, tratamiento. Cuando hablamos de un Clostridium, cuando hablamos de una E. coli, usamos antibióticos, ¿no? En el caso de E. coli, bacteria, ¿no? En este caso utilizamos un aminoglucósido como la gentamicina o la amoxicilina más gentamicina en algunos casos que también se pueda dar, ¿no? Las fluorquinolonas también trabajan muy bien. Y el caso de diarreas, rehidratación, sueros orales o inyectable, ¿no? En casos extremos, ¿no? Pero lo ideal, lo correcto es una rehidratación en este caso. Ahora, como la anterior enfermedad, ¿puedo hacer manejo? Por ahí algunos deben hacerse la idea. ¿Puedo hacer manejo? ¿Qué me dicen? Ah, no, creo que les han inhabilitado el chat, ¿no? Eh, sí, también. Para esto mantengo temperatura adecuada. Otro que de esto, asegurarme que tomen sus calostro. Perfecto. Y el otro manejo, que esté el área de la maternidad limpia. Y mi manejo de rehidratación. La rehidratación salva a los lechones. A veces el lechón hace o está luchando con contrarrestar a la bacteria, pero la deshidratación lo mata. ¿Sí? Lo mata. Así de fácil y sencillo. Lo mata, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esos puntos característicos que se va dando en este caso. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que es diarreas. Lo otro es saber diferenciar lo que es una diarrea bacteriana con una diarrea fisiológica. ¿Listo? Tenemos que manejar eso. Ya más o menos les he ido mencionando a qué me refiero con una diarrea fisiológica en estos puntos. ¿Ya? Prevención. La prevención, consumo adecuado de calostro en sus primeras horas de vida, porque es una diarrea neonatal, ¿no? Entonces, al tener este caso, yo voy a tener que cuidar el consumo de calostro. Limpieza e desinfección de las maternidades, también muy importante. Control de temperaturas y evitar el frío. Debemos manejar el frío, estructurar esa parte, porque eso hace que se estrese y pueda enfermarse. Lo otro, vacunación de la cerda gestante. Entro a tallar aquí, tengo que vacunar porque con eso ayuda a muchos factores. El manejo de cámara es importante y otra vez les vuelvo a poner bioseguridad. La bioseguridad es muy importante, ¿no? Entonces, como un resumen general, nosotros sabemos que esta enfermedad, su transmisión es fecal oral. El factor clave o que se da, como vamos a tomarlo como un factor de riesgo, es el falta consumo de calostro. La patogenia, cómo se da la enfermedad, es daño intestinal de deshidratación. ¿No? El signo principal o síntoma, el síntoma principal o signo, la diarrea acuosa. Mm, Debemos diagnóstico. Siempre el diagnóstico es clínico y laboratorio para confirmar. Tratamiento, el más adecuado, rehidratación y el uso de antibióticos. Y prevención, como está en este caso, calostro e higiene, ¿no? Entonces, en diarreas neonatales, cada hora cuenta. La verdad es cada hora cuenta. Aquí no me puedo decir, estoy cansado, ya está haciendo calor, ya voy más tardecito a aplicarle. No, cada hora cuenta en este caso. ¿Por qué? Porque la deshidratación mata más rápido que la infección. Tengan presente esa parte.
La deshidratación mata más rápido que la infección, ¿correcto? Entonces, el éxito está en este caso siempre tener en cuenta estos puntos de la prevención. El éxito de contrarrestar esta enfermedad es la atención temprana, no esperar. Y el éxito también, podríamos decir, en un buen manejo de la maternidad, ¿no? Todo eso es un punto donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estos casos, ¿ya? Colibacilosis, ¿correcto? La colibacilosis es una enfermedad de la Escherichia coli, igual forma como una diarrea neonatal, pero aquí ya entra un daño de enterotoxigénica, toxinas, a gracias de esta bacteria que nos causa daños. ¿Sí? Me he ido para atrás, creo. Muy bien. La transmisión también, fecal oral, contacto directo y ambiente contaminado. La principal es fecal oral, la ingestión de bacterias presentes que están en las heces. ¿Sí? El contacto directo es con la madre y los lechones, es punto importante. El ambiente, el corral, pisos, utensilios en los lechones destetados o durante el parto de repente, ¿no? La exposición temprana al ambiente contaminado. No tengo una camita, no tengo las cunas o la parte caliente de la maternidad donde están los lechones, no la limpio, no la desinfecto, entonces ahí tengo esos daños, ¿sí? Patogenia. La patogenia es ingestión por la Escherichia coli, se adhiere o adhesión a las vellosidades intestinales, ahí comienza a producir enterotoxinas. A presentarse las enterotoxinas, aumento de secreción de líquidos, por lo cual diarrea acuosa. ¿Sí? No me destruye el intestino en realidad porque dice, no, esta producción de enterotoxinas, perfecto, adhesión a los vegetales, entonces no me destruye el intestino, pero sí me provoca una diarrea secretora e intensa y feroz. ¿Sí? Muy bien. Los factores predisponentes que siempre tenemos es falta de consumo de calostro, por lo cual tengo baja inmunidad, frío, hipoterma, mala higiene, estrés y destete, que lo habíamos mencionado, alta densidad, esta alta densidad, y lo que les dije a un inicio que nosotros estamos trabajando con lo que viene a ser el predestete, los cambios bruscos de alimentación, ¿correcto? Los cambios bruscos de alimentación, ¿no? Entonces, presenta toda esta característica. No, entonces, el principal factor que vamos a ponerlo, lo vamos a generalizar en una colonización es la deficiencia de inmunidad pasiva. Falta de calostro, falta de calostro. ¿Ya? Signos clínicos igual que una neumonía neonatal. Diarrea acuosa, pero en este caso ya solamente blanco o amarilla. Deshidratación rápida, debilidad, pérdida de peso, mortalidad en casos severos. Los más frecuentes que se dan son lechones neonatos y post-destete, en la zona de destete. Ahí se presenta la colitis. Vemos aquí un lechón sano, vamos a decirlo, está rosadito, pero un lechón anémico, por ejemplo, miren, blanco. ¿Por qué está anémico? Una deshidratación total, ¿sí? Aparte de él y todo el proceso, ¿sí? Tenemos ver en este caso, ¿no? Entonces, en una deshidratación, ¿no? Todo lo que son los párpados hundidos, por ejemplo, ¿no? Se da esa estructura, ese daño puntualmente en la colibacilosis. Diagnóstico, examen clínico, laboratorio y muestras. De igual forma.
¿no? El clínico es por la edad y el tipo de diarrea acuosa, en este caso blanca amarillenta. En laboratorio voy a mandar a un cultivo bacteriano, puedo mandar a un PCR y ahí en esto se identifican las toxinas. Sí, importante siempre en este caso, para detectar una colibacilosis, tengo que detectar las toxinas, porque dijimos que es una E. coli, ¿qué era una E. coli? Una E. coli enterotoxigénica, ¿no? Toxinas. Perfecto. Bueno, las muestras siempre van heces intestino. Tratamiento. Al ser producido por una bacteria, tengo lo que vienen a ser rehidratación y antibióticos. Lo ideal es hacer un antibiograma. ¿Cuáles funcionan bien? Amoxicilina, gentamicina. ¿Puedo hacer un manejo? Sí, puedo hacer un manejo. Mantener el calor, perfecto. Limpieza, asegurarme de la toma de calostro para subir inmunidad. El control y prevención, igual, vacunación en la cerda gestante, consumo adecuado de calostro, higiene estricta, control de temperatura, manejo adecuado de destete, bioseguridad. Puntos importantes que siempre se dan en el proceso de diarreas. Entonces, es aquí nosotros tenemos que tocar. Si nosotros nos ponemos a hacer una comparación con una diarrea neonatal, sí, tiene mucha similitud, mucha, mucha. Afecto, transmisión fecal-oral, la patogenia, diarreas, aquí cambia algo porque hay toxinas. Signo principal, diarrea acuosa. En ambos tengo diarrea acuosa. El diagnóstico puede ser por cultivo PCR, que es los mismos. El tratamiento, sales rehidratantes o rehidratación venosa, más antibióticos. La prevención, calostro, vacunación. Pero acá hago una diferencia. Aparte de las toxinas, tengan presente que esta diarrea se presenta en postdestete. También se presenta en postdestete, ¿no? Entonces, esta colabecilosis, el problema no es solo la bacteria, ¿correcto? No es solo la bacteria. Nosotros como humanos, nosotros como conscientes, debemos darle el confort, la estructura, el manejo. ¿Para qué? Para evitar que se presenten las enfermedades. Y de igual forma, la colibacilosis también mata por la deshidratación, no por la infección, ¿correcto? La deshidratación es así, es la pérdida de agua y electrolitos que generan, principalmente todavía en este caso de toxinas. Es por eso que nosotros, cuando tenemos este caso ya, como les he ido mencionando, la rehidratación es fundamental, es vital. ¿Perfecto? Sí, es muy puntual. Ahora, pero doctor, ¿cómo hago la rehidratación? Se me hace difícil esto. Ya, sales minerales. Sales minerales de uso humano. ¿Te ayuda bastante? Sí, te ayuda. ¿No? Sí. Y otro punto, la prevención de la sistema inmunológico, el manejo de la marrana, de la madre, también es importante. ¿No? Entonces, ahí tenemos este caso, ¿no? Entonces, es muy, 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 ¿no? Entonces, que tener en cuenta estos puntos, esta estructura que se nos va dando. Parvovirus porcina. En este caso ya hablamos de parvovirus porcina. El parvovirus porcina es ocasionado por un virus. Ya entro al taller acá, su patogenia, su patogenia. Pero antes de hablar de patogenia, también me olvidé de colocarles la famosa transmisión. ¿No? La vía principal en este caso de igual forma es oral nasal, ¿no? Por la ingestión o inhalación del virus que se da, ¿sí?
Puede ser contacto directo con animales infectados. Aquí el parvovirus también entra a tallar semen contaminado. Este es un virus, tiene barrera transplacentaria, ¿no? Pasa esta barrera transplacentaria, ¿no? De la madre a los fetos y el ambiente. Lamentablemente este virus, este parvovirus, sobrevive muchos meses en el ambiente, en cualquier lugar, húmedo, seco, siempre mantiene por muchos tiempo. Perfecto. Entonces, la secuencia de esta enfermedad, el virus ingresa por el organismo, se da la viremia, que es la circulación en sangre, infección del útero y placenta, comienza a pasar a los virus a los fetos, perdón, y muerte fetal según la edad gestacional. ¿Correcto? Entonces, aquí me dicen, pero ¿por qué la edad gestacional, doctor? Cuando hablamos de esta parte, es la edad del feto en realidad. Feto puede ser temprano, puede ser medio, puede ser tardío. Cuando hablamos de temprano, es una reabsorción embrionaria, cuando todavía es embrión, y retorna en celo. La amarran a los 21 días, en un caso, a los 30 días, o a los 35 días máximo. No, medio, ¿no? Esta etapa, vamos a decir media, es la momificación fetal. Se momifican en este caso, como vemos aquí. ¿Sí? Y el tardío es cuando ya nacen muertos, como por ejemplo estos, nacen muertos, y algunos otros débiles, bien débiles, ¿no? Entonces, eso me refiero a la edad gestacional, ¿no? Esta muerte fetal es según la edad gestacional. Entonces, ¿cuál sería? Según la edad del feto. Temprano, medio y tardío. Temprano es reabsorción embrionaria, medio ya se hace una momificación fetal, y el tardío, nacidos muertos y débiles, como les he ido indicando. Perfecto. En realidad, este virus no afecta mucho a la madre. La madre puede estar sana, no puede presentar ni ningún síntoma. En algunos casos sí, en algunos casos sí, no quiere decir que no. En algunos casos que sí, pero a veces no. Pero sí en la camada. Yo estoy feliz, muy bien, tan preñada, por fin, qué bueno. Ya te haces planes para esto. Llega el tiempo y obtienes este resultado. Fetos momificados, fetos muertos al momento de nacer y uno que otro débil. O a veces ninguno, ninguno, ¿correcto? Ninguno. No me acuerdo, tuvimos en una granja, en este caso, cuando estoy en Puerto, estuvimos con estos paros. Ya todos los peruanos sabemos que cuando entró Dina, hubo varios cierres, que no llegaban muchas cosas, y no nos pudo llegar la vacuna. Y justo estábamos en esa época que nos tocaba vacunación. Ya yo dije, bueno, pero ya se nos viene la katana, vamos a decir así. Dicho y hecho, ¿no? Dicho y hecho. Ya estuvo preñada en esto, correcto, momificados, nacieron muertos y comenzamos a atender. Entonces, la vacunación importante en este caso. Sí, bueno, yo toqué los factores. No les he tocado factores predisponentes, ¿no? Falta de vacunación, cerdas primerizas son los más susceptibles, ingreso de animales infectados y mala bioseguridad, ¿no? Entonces, se nos da estos casos puntualmente, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que ir viendo. Ahora, los signos clínicos, perfecto. Uno de que los signos principalmente en cerdas es repetición de celo, ¿sí? Es repetición de celo. Eso es el único signo que he puesto. No, es un signo reproductivo en realidad.
Porque en cerdas, como les dije, generalmente no muestran signos clínicos visibles. La manera puede estar bien, la puedo inseminarla, todo pasa. Pero pasado el tiempo, recién puedo observar estos signos reproductivos, como repetición de celo por una reabsorción embrionaria, cámaras pequeñas porque fetos momificados, nacieron muertos, cámaras desiguales, ¿no? Entonces, pero como yo sí determino es parvovirus, porque es parvovirus, la momificación fetal, ¿correcto? La momificación fetal. La momificación fetal es un signo que ya yo veo, nacieron momificados, oh, ya, está con parvovirus. Ahora, ¿qué se haría? Pasó esos casos, lamentablemente esa marrana tiene que salir de la granja. Pero doctor, no, va a presentarse. Sí, se va, porque se va. ¿Ya? El método de diagnóstico, el clínico, los signos clínicos, donde ¿qué veo en este caso? Todos los problemas reproductivos característicos. En laboratorio PCR puede ser serología, aislamiento viral, como quiera, ¿no? De acá después esto, para las muestras de laboratorio pueden ir fetos momificados, puede ir la placenta, ¿sí? O suero, que es sangre, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo, estructurando esta parte, ¿ya? Y como se les dice, tratamiento, no existe tratamiento específico. Lo único que nos queda a nosotros hacer es el manejo, llevar un buen control reproductivo, ¿no? Eliminación de los animales problema. Yo presento esto, elimino. Pero doctor, mira, tengo 10 marranas, de las cuales 3 han abortado. ¿Cuántas voy a perder? Pero ¿cuántas camadas más piensas perder? No, que la voy a controlar. ¿Cómo la vas a controlar? Es un virus. Es un virus. Le voy a hacer un manejo adecuado. Ok, hazle manejo. Ya, de 10, 3 momificados, 2 muertos. Te quedan 5, pero te quedan 5 débiles. Débiles, ¿no? Entonces, es lo que yo les hago entender acá a los porcicultores que cuando ya detectamos estos momificados, bueno, para nosotros como médicos veterinarios, esto ya no es un indicio, es una seguridad del 80% que tenemos estos casos, ¿no? Pero ya, tanto es la duda del porcicultor, bueno, se manda al laboratorio y se le dice, ¿no? Entonces, y se le dice, eliminémoslos. Es preferible eliminar esas 3, peor que estés alimentándola, haciendo gastos X en diferentes protocolos de manejo, la vas a inseminar, gasto, y después vas a tener estos resultados, ¿no? Entonces, mejor esos casos, veamos otra forma, estructuremos de repente los lechones que están engordando, busquemos a la hembrita la más bonita, la más, según registros, y pongámoslas de reemplazo o hagamos una adquisición pues de otra de reemplazo, que es lo ideal, siempre y cuando teniendo los protocolos de bioseguridad. ¿Sí? Entonces, esta enfermedad es una enfermedad de control preventivo, no curativo. Vuelvo a repetirlos por el tema de virus. Entonces, nuestra prevención, vacunación fundamental, vacunar antes del primer servicio, programas de revacunación, cuarentena de animales nuevos, como les estaba mencionando, bioseguridad estricta y también control de semen. ¿No? Control de semen, ¿no? Entonces, aquí, yo sé que hay muchas empresas o muchos que se dedican a solamente vender semen de porcino, que tiene mucho valor genético, ¿no? Pero hay que ver su control de semen, ¿no? Donde un certificado
o alguien me acredite que está libre de enfermedades, ¿no? ¿Qué pasa? Yo he visto acá bastante en el Pedregal que hay varios que venden semen, pero no se tiene este control sanitario estricto. ¿Perfecto? Sí, bueno, se confía, ¿no? Bueno, nosotros en las granjas donde yo veo, yo insemino muy poco porque soy asesor nada más, pero viene uno a inseminar dentro de los protocolos que nosotros brindamos, pero necesitamos resultados, ¿no? Entonces, pero ahí vamos, haciendo la lucha y el proceso de control que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, es un virus, ¿no? Es una transmisión oral, puede darse, el virus puede estar meses en este caso, ¿no? ¿Cómo diferenciamos? Fetos momificados, ¿sí? Y lo único que prevención, manejo y vacunación es puntualmente en este caso. Muy bien, a nosotros ya haber hablado de estas enfermedades, antes de entrar a lo que es bienestar animal, la parvovirosis, tengan en cuenta, y lo vuelvo a repetir, no se ve en la cerda, se ve solamente en la camada. El éxito de no tener esta enfermedad, vacunación oportuna, ¿sí? El manejo reproductivo adecuado como control de semen, bioseguridad. Es bueno comprar buenos desinfectantes. El más conocido la vez pasada me habían mencionado Birkons, por ejemplo, cuando hablamos del módulo de cuyes. Birkons. Sí, es costoso. Hay otro muy bueno, que generalmente yo lo uso mucho, que es un amonio cuaternario de cuarta generación más un glutaraldehído. Cuarta generación como mínimo. Sí, puedes trabajar con los animales en situ. No es necesidad de estar sacándolos, ¿correcto? Se trabaja hasta en cuyes, mejores en porcinos, que son animales más grandes, que debemos ir teniendo cuidado en esta parte. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. Ahora, el bienestar animal en porcinos. El bienestar animal en porcinos siempre es importante porque gracias al bienestar que nosotros eh, tenemos en esta parte, ¿correcto? En esta parte tenemos que ir viendo que el bienestar animal es el estado en que el cerdo puede vivir sin sufrimiento, adaptarse a su entorno, mantener su salud física y mental. Es decir, cerdo sano, cerdo cómodo, cerdo sin estrés produce más y produce mejor. En el bienestar incluyo alimentación, incluyo manejo, incluyo el manejo de ambiente, salud y su comportamiento. ¿Sí? Entonces, eso entra a tallar en este caso. Ahora, siempre en bienestar nosotros hablamos mucho de las 5 libertades, pero nosotros tenemos que tocar las 5 libertades características que vamos mencionando. La primera y puntual es libre de hambre y de sed. Perfecto, ¿no? Agua limpia permanente y una alimentación balanceada. Cuando yo hablo de agua limpia permanente, generalmente el porcino come de 1 a 2 litros, dependiendo la zona, por kilogramo de alimento consumido, ¿no? Más o menos una estructura. Es lo que nosotros debemos tener, como vemos aquí, los chupones. El flujo de bebederos es muy importante para poder también tener una buena tranquilidad en los animales, ¿no? Si yo le restrinjo agua, si yo restringo agua por X motivos, ¿qué va a presentar? Puede presentarse una deshidratación, por lo cual presento ganancia de peso baja, ¿correcto? Y alimento balanceado, de igual forma, tengo que darle el alimento en este caso. Hay muchos que trabajan de esta forma y quedan muy buenos resultados. El lechón también come hasta donde
necesite nada más. Perfecto. Es igual que en pollos de engorde, que ya lo veremos en algún momento. Se le da de esta forma y funciona muy bien. ¿Sí? También le puedo yo saber que cuánto necesita por etapas de kilo y le doy en turnos de la mañana y en la tarde, también lo puedo hacer. Trabaja así porque estos vienen niveles de genética muy adecuados. Entonces, pero da mejores resultados cuando tenemos el alimento a disposición. Siempre con el cuidado, ¿no? Porque estos chiquitos hacen cosas que no deben hacer. ¿Ya? Libre de incomodidad. Buen alojamiento, área seca y cómoda, como los vemos aquí. ¿Sí? Como los vemos aquí. ¿No? Entonces, ¿qué temperaturas debo de manejar? En lechones, principalmente en lechones, debo manejar una temperatura entre 30 y 40. No más. Es muy bueno trabajar en estos casos. Y en engorde, dependiendo los climas, donde ellos se sienten mejor, se sienten tranquilos, es una temperatura de 18 a 24 grados centígrados. Perfecto. 18 cuando debo manejar, excepto cuando en zonas que hace mucho calor, mucho reflejo térmico que se tiene, entonces tengo que manejar esa temperatura. Y en zonas que hace un poco más de frío, tendría que subir un poco más mi temperatura, protegerlos más, darles algo que llegar a 24 para evitar estos inconvenientes. El alojamiento depende mucho de cómo esté estructurada mi granja, el lugar donde me encuentro. Como por ejemplo, siempre el piso debe ser seco y antideslizante para evitar daños. La mayoría usa pisos de cemento, ¿sí? Otros sí usan altos, que son como una java, donde las heces y las orinas pasan por un lugar. Y el otro que es muy utilizado, la cama profunda, ¿no? Entonces, la cama profunda da resultados. ¿Por qué? ¿Por qué da resultados? Porque la cama profunda, al ser hecho de paja, viruta, cascarilla de arroz, les brinda mejor confort. Caminan tranquilos, no tienen como ese daño, ese dolor al pisar un piso de cemento. Sí, es más caliente en épocas que se pueden trabajar mejor. Sí, ¿no? Entonces entra, ¿no? Cuando se tiene problemas de frío o de calor, bueno, vamos manejando de esa forma. Lo único que en la cama profunda, ¿no? Hay una zona siempre húmeda por las heces y orina, que se debe manejar tranquilamente. ¿Evitamos en un piso de cemento? Sí, lo evitamos en un piso de cemento porque el piso de cemento tiene un pequeño desnivel para que cuando uno llegue todos los días haga la limpieza, agarra la manguera y comenzamos a lavarlo. Y queda limpio, ¿no? Hasta viendo nosotros en este caso. En el caso que nosotros tenemos de diarreas, el lavado es constante. ¿No? Entonces vemos eso, ¿no? Los problemas cuando nosotros tenemos este caso siempre es estrés térmicos y el frío que ocasiona diarreas que hemos ido mencionando. Es por eso que nosotros tenemos que manejar un mejor alojamiento. ¿Sí? Libre de dolor, lesiones y enfermedades. Es prevención y tratamiento oportuno, ¿no? Si yo tengo cojeras, es como les decía, ¿no? Una pequeña malla acá de rejillas de plástico o rejillas de metal en otro lado y acá cemento. Cada establecimiento lo trabaja de la mejor forma. Las cojeras, indicador crítico. No podemos generar cojeras porque hay dolor, el dolor no come bien, mala conversión alimenticia, no crece. Entonces tenemos que ver. Ahora, si se nos presentan lesiones cutáneas por peleas o malas instalaciones, de igual forma, dolor. Se puede dar una infección en piel, ¿no? Entonces, al tener infección, fiebre, problemas, ¿no? Toda enfermedad no tratada, hay sufrimiento y pérdidas. Tener en cuenta siempre eso, ¿correcto? Entonces, es donde nosotros
vemos esa parte, ¿sí? Entonces tenemos que ir viendo, analizando, estructurando esa parte puntual que nosotros tenemos que ir viendo. Bueno, su comportamiento neural, ¿no? Libre de expresar en este caso, ¿no? Espacio suficiente, vida en grupo, ¿no? Aquí, ¿por qué esto? El espacio suficiente. El porcino es curioso. El porcino siempre está explorando, más o menos, bajo estudios que se han hecho, de 6 a 8 horas. Está explorando, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, ellos necesitan interactuar, ¿no? Necesitan interactuar. ¿Con qué interactúan? Explorando, oliendo, olfateando, jugando contra los mismos compañeros, ¿sí? Si se va, trabaja en cama profunda, excavar, por ejemplo, ¿no? Escarban, botan la tierra, se echan encima, eso, ¿no? Esa parte de trabajo en grupo, como se trabaja, ¿no? Si nosotros restringimos unas cosas así, ¿no? Puede darse agresividad, estrés. Por ejemplo, nosotros aquí, para evitar esto y que no estén así, porque, bueno, son de los cuales acá dos trabajamos con piso y uno en cama profunda. De cama profunda no tenemos problemas, pero en el esto no tenía, yo decía, pero ¿por qué en la granja de allá casi hacemos el mismo manejo? Yo mismo lo estoy manejando, ¿por qué tengo mejores resultados allá? El crecimiento más rápido, engordan más rápido, ¿no? Que en menos tiempo ya lo estoy sacando al mercado. ¿Pero por qué, no? Bueno, las dietas siempre son diferentes, hemos tratado de homogenizar, pero bueno, era porque ellos estaban en justo en esta parte, interactuando, escarbando, jugando, hociqueando, olfateando en la cama profunda. Entonces, ¿qué hicimos en estos animales de acá? Sí, podemos tener, no es esto, pero ese pequeño plus que nosotros damos ayuda mucho. ¿Qué fue entonces? Les pusimos botellas de plástico, ¿no? Con una pequeñita piedritas adentro y hacían ruidos. Entonces ellos la mordían, la lanzaban, la hociqueaban, la mandaban para allá y estaban entretenidos. Perfecto. Al día siguiente sacábamos esa que la comenzaron a masticar, de que entró bien formadita, salió de hecho un desastre, ¿no? Y entonces ese plus que le dimos a estos, ayudó a tener mejor conversión alimenticia. Correcto. Entonces, los estudios que se van haciendo en los porcinos, ese trabajo de comportamiento natural, escarbar, interactuar, funciona muy bien. Eso no quiere decir que lo vas a hacer en una granja grande. Nosotros, es nuestras granjas que veo aquí, son medianas, perfecto, pero funciona, funciona. ¿Sí? La otra libertad es libre de miedo y estrés. Siempre manejarlo tranquilo, sin maltrato. ¿Correcto? ¿No? Entonces, evitar gritos, el manejo brusco, ¿no? Eso viene desde las madres, un manejo brusco de traslado de donde está a la sala de maternidad puede producir abortos, ¿correcto? Pensé que estos. No, si yo comienzo a gritar, ellos entran en pánico también, ¿no? Entonces ahí voy a bajar la inmunidad, porque el estrés que se presenta activa una hormona llamada cortisol. Cortisol, por lo cual entra en estos casos que debemos ir manejando puntualmente, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo en este punto. Entonces, el manejo calmado, el uso de repente de evitar mezclas de lotes, en el camino de llevarlos estos, llevarlos suaves, eh, una tablita de repente que, ¿no? Darles un pequeños golpecitos para no tener este caso, ¿sí? Entonces todo eso tenemos que ir manejando, ¿no? Como les hemos visto. Entonces, libre de miedo, un manejo tranquilo, libre de expresar tu comportamiento natural, ¿no? Entonces,
Tenemos que ver la forma de que ellos exploren. Los lechones, como les dije, son juguetones, ¿correcto? ¿No? Entonces pasa. Ahora, voy a regresar un poco aquí donde estamos, una reverta acá. Perfecto. Cuando yo no tengo una buena alimentación, mi problema frecuente es animales débiles. Perfecto. En salud, de igual forma, mi problema es alta mortalidad, ¿sí? En este de dolor y enfermedades, como le estaba diciendo, comportamiento, como les dije, ¿qué pasa? A veces suele pasar, no he visto mucho, pero suele pasar que comienzan a morder la cola, ¿sí? Le muerden la cola y a veces hay canibalismo, daño, ¿no? Entonces, soluciones, como les dije, los juguetes, cama profunda, con la cama juegan ellos. ¿No? Entonces, a veces yo he leído en tema de bienestar, llegar a este caso, el aburrimiento en porcinos puede llegar a una enfermedad conductual. Eso estresa, inmunidad baja. Me ha funcionado a mí, me ha funcionado muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí entramos a la importancia de lo que viene a ser el bienestar, ¿no? La importancia del bienestar animal en porcinos. Un punto que hablo yo es el impacto en la productividad. Si bien decimos que el bienestar animal está relacionado con la eficiencia productiva, ¿no? Como ganancia de peso diario, mejor conversión alimenticia, eh, me aumenta el número de lechones destetados, me mejora la fertilidad en reproductores, entonces entra a tallar este impacto en la productividad, ¿no? Un cerdo, un marrana, un lechón sin estrés come mejor, crece más rápido y produce más. ¿Correcto? El otro punto que hablamos de prevención de enfermedades, no, tenemos que reducir enfermedades respiratorias y digestivas, que son las que hemos visto las más problemáticas. ¿Sí? Al nosotros hacer eso, al nosotros disminuimos mortalidad y tenemos que mejorar la respuesta inmunológica. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos cuando hacemos prevención de enfermedades. Reducimos enfermedades respiratorias y digestivas, disminuyo la mortalidad y mejoro la respuesta inmunológica. ¿No? Un mal bienestar, estrés, baja inmunidad, enfermedades. Esa relación tenemos que ir manejándolo siempre en este caso. ¿Sí? Impacto económico. Impacto económico. El impacto económico. El bienestar animal siempre me reduce costos y me aumenta ganancias. ¿Ya? Aquí, al tener menos enfermedades, ¿qué hago? Disminuyo el uso de medicamentos. ¿Perfecto? Al reducir estas enfermedades, el impacto económico, la productividad es mejor. Al no tener enfermedades, mi impacto económico, ¿qué quiere decir? Que no voy a tener pérdidas por mortalidad. No voy a tener los lechones vivos en un porcentaje correcto, ¿sí? Entonces tenemos esa carta. Menor tiempo de engorde, como les dije, se me dan mejores escalas, menos tiempo, ahorro espacio, ahorro tiempo, ahorro comida, ¿no? Entonces tenemos ese caso. Por lo cual voy a tener mayor rentabilidad. Entonces, si yo invierto en bienestar, ¿qué voy a hacer? Ahorrar dinero a largo plazo, ¿no? Entonces, tengo que tener en ese caso la parte bien estructurada. Puede repetir lo de enfermedad. Imagino que es a la prevención de enfermedades. Al pre-
correcto, es la prevención de enfermedades. Veo, ¿no? Reduce enfermedades respiratorias y digestivas, disminuye mortalidad, como les dije, y voy a tener mejor estado inmunológico. ¿Ya? Y esta parte de calidad de carne, ¿qué tiene que ver la calidad de carne con un bienestar? La calidad de carne es muy importante, ¿no? Esto pasa a los mataderos que se lleva, en este caso el estrés siempre afecta directamente a la carne, ¿sí? Desde el momento del manejo e inclusive desde el transporte que lo llevo al matadero. El estrés afecta directamente a la carne, ¿no? Entonces, el estrés puede darse en estas versiones, hablamos la carne PCE, ¿no? Pálida, suave y exudativa. Otra coloración, ¿correcto? Media exudativa, ¿no? Entonces, ahí entramos en este caso. No, la DDF es más oscura, es dura y seca, entonces no me van a pagar un buen precio. Todo el bienestar me mejora la carne en calidad. Entonces, especialmente es importante el transporte y el sacrificio de estos animales, ¿no? Entonces, es muy importante tocar esta parte. Y finalmente, entramos a lo que es los principales problemas del bienestar, ¿no? Y los principales problemas de bienestar en todo lo que es producción porcina suelen estar ligados siempre al que es manejo, ambiente, comportamiento, ¿sí? Entonces, es aquí donde entramos al estrés térmico. El estrés térmico puede ser principalmente por calor o frío. Las temperaturas fuera del rango ideal siempre me van a generar jadeos, me van a generar postración, me genera disminución del consumo de alimento, y si quiero irme a lo más extremo, mortalidad en unos casos muy severos, ¿correcto? Entonces, punto importante, el porcino no suda. Es por eso que es sensible al calor, ¿sí? Entonces, ese punto del problema de estrés térmico, ¿ya? El hacinamiento. El problema del hacinamiento es demasiados animales en poco espacio. ¿Qué voy a o qué consecuencias me trae esto? Peleas, lesiones, mayor transmisión de enfermedades, estrés crónico, ¿no? Entonces, entra con esto. Aquí viene conductas anormales. ¿Qué entra? Canibalismo, mordeduras de la cola, ¿no? Entonces, eso se da, como por ejemplo, una falta de estímulos, falta de están aburridos. Heridas graves, infecciones secundarias, por lo cual me genera pérdidas productivas, ¿no? Entonces, todo esto es un indicador de un mal bienestar. ¿Sí? Malas condiciones de alojamiento se puede dar también, no lo puse aquí, malas condiciones de alojamiento, esto, las instalaciones inadecuadas. Las instalaciones inadecuadas me dan enfermedades respiratorias, problemas podales, estrés, ¿sí? Acá, deficiente alimentación y agua. Una dieta inadecuada o el acceso limitado de estos animales siempre me va a afectar a un bajo crecimiento, inmunosupresión, por lo cual me da mortalidad, ¿no? Entonces, todo esto, la parte de manejos inadecuados, que también puedo generar aparte de esto, como golpes, gritos, una mala manipulación, siempre eso genera lesiones, siempre genera abortos, siempre me va a generar estrés, ¿sí? De lo que les dije de la carne, por ejemplo, me acabo de acordar, el transporte prolongado o mal manejo, también, ¿no? La carne de mala calidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de bienestar es bien amplio, que nosotros tenemos que ir viendo. Los problemas que se nos presentan en bienestar, estrés, hacinamientos, canibalismos, malas instalaciones o mal alojamiento, eh, falta de sanidad, manejo inadecuado, todos esos
generan consecuencias. Ya hemos visto estrés térmico, mortalidad bajo consumo. Hacinamiento, peleas, enfermedades. Canibalismo, lesiones, infecciones. No, mal alojamiento, enfermedades. ¿Qué más dijimos? Mala alimentación, deficiente de alimentación, bajo rendimiento, ¿correcto? Bajo rendimiento, ¿sí? Si hago un transporte deficiente, pérdidas económicas por la calidad de carne, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? La falta de la sanidad, dolor, muerte, que vamos dando, ¿no? Todos estos problemas tienen un algo en común. Todos estos problemas tienen algo en común. Primeramente, todos son prevenibles con un buen manejo. Es por eso que justamente nosotros debemos conocer esas partes para poderle dar un buen manejo, ¿sí? Para darle un buen manejo en esta parte, tener en cuenta que todos son prevenibles con buen manejo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ir tocando esa parte, esa estructura, esa forma, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el bienestar deficiente es la raíz de la mayoría de todos los problemas sanitarios. Eso es lo que les voy indicando en este caso. Muy bien, muchísimas gracias por su atención y su mensaje bien puntual a la producción de porcinos, ¿no? Donde hay mal bienestar, hay enfermedad, hay pérdidas, fracaso productivo, pero donde hay un buen manejo, siempre va a haber éxito. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado la capacitación del día de hoy. Muy amable. Hasta luego.